de la provincia de Buenos Aires, a quien la quiero sumar y preguntarle... Un lujo el equipo del Ministerio de Salud de la provincia con Nicolás Kreplan y el doctor Goyán. María Teresa... No mucha chacarita, te quiero aclarar. No importa. María Teresa, te está escuchando el amigo, no sé si querés decirle algo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, absolutamente de acuerdo con el planteo del trabajador de la salud. Todos sabemos que además del insumo de camas de terapia intensiva con respiradores, uno de los recursos más lábiles, más débiles que tenemos es el tema del recurso humano, porque está enfrentado a una infectación permanente. Ya hemos visto lo que ha pasado en Jujuy con Gerardo Morales, que primerió con la apertura de todas las actividades, incluso de la actividad turística, y en el día de hoy, lamentablemente para el pueblo jujeño, están en una situación de crisis donde ha tenido que requerir personal de la salud de otras provincias para poder asistir, porque en verdad el recurso, decía el trabajador, las camas virtuales, en verdad el recurso no es las camas, el recurso son los recursos humanos, los médicos, las enfermeras, los camilleros, los ambulancieros, todos aquellos que están expuestos al contagio, ¿no? Rodolfo, bueno, muchas gracias y les mando un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo a todos ustedes. Gabriel, hasta luego, Hasta luego, Darío. Bueno, seguimos con María Teresa y, bueno, ¿qué reflexión sobre las consignas de una marcha que no se puede hacer porque tiene que ser con una responsabilidad lo que está pasando, y gente que dice cualquier cosa, ¿no? Acá hablábamos con Lelio Rossi, estamos preocupados porque, a ver, supongamos que sea un problema de que no te gusta lo que hace el gobierno, tampoco es eso, ¿no? Es oponerse por oponerse en sí mismo sin ningún fundamento, ni siquiera ninguna línea directriz para decir, bueno, vamos a escuchar lo que dicen, porque me parece que es una banda movilizada sin ningún fundamento, ¿no? A ver, primero, la gente tiene la posibilidad de expresarse como quiera, en un estado de normalidad. Digamos, nadie cuestiona ni las marchas que se hicieron, ni durante los primeros 3 meses de gobierno, que ya empezó a aflorar la actitud de la oposición. Sí. Ahora, en una situación de emergencia, que es la enfermedad y el riesgo de contagio, convocar y hacer una marcha es un acto de enorme irresponsabilidad, porque mi pregunta es, no importa si ayer hubieron 100.000, 40.000, 10.000 o 3.000, si esas personas pasa como se pasó, digamos, uno de los adalides de la anticuarentena y de convocatoria permanente a la oposición al gobierno, fue el filósofo Sebrelli, que lamentablemente hoy está infectado e internado, digamos. O sea, nadie se salva de esto. Esta enfermedad es altamente contagiosa y el virus circula con mucha velocidad. ¿Quién se va a hacer cargo de la gente que se infecte del día de ayer? De la gente que haya quedado infectada el día de ayer. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Patricia Bullrich? ¿Brandoni? ¿Lombardi? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Mire, para mí esto tiene una clara expresión y es una alocada carrera de la oposición, una alocada carrera electoral de la oposición, con vistas al año que viene y con un altísimo grado de irresponsabilidad, porque desde el primer día, desde que Alberto Fernández dijo que algunos empresarios debieran ganar menos, organizaron el primer cacerolazo, luego, cuando dijo de qué manera se iba a discutir la deuda externa sin poner en riesgo el bolsillo de los argentinos, segundo cacerolazo, el invento de la liberación de presos, tercer cacerolazo, la reforma de la justicia, la marcha de ayer. Digamos, hay una constante por parte de la oposición de oponerse a cualquier cosa que haga el gobierno. Me parece que es un acto de irresponsabilidad porque si es así lo que quieren, porque la verdad que al gobierno lo votó prácticamente el 50%, el 40% no, y está vivo y vigente, y obviamente son estas expresiones. Que esperen el año que viene, a la elección del mes de agosto, y se expresen en la elección. Tal cual. Pero que no pongan en riesgo las vidas, porque no es solamente que corrieron riesgo de infectarse ayer los que estuvieron en la marcha, aunque Brandoni y Lombardi estuvieran con un flota en la mano para separarse. Lo que ponen en riesgo es las vidas de las personas que viven con ellos. Correcto. De la señora que trabaja en su casa, del almacenero al que van a comprar, del supermercado en el que van a comprar, y además ponen en riesgo y ponen en crisis las camas disponibles que hay, que como bien decía el trabajador, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, están en situación de estrés, o sea, están con pocas camas disponibles. La pregunta es, ¿Patricia Bullrich va a ser la que se va a ocupar
de ver qué disposición de camas hay el día que se manifieste los infectados de la marcha de ayer? ¿Les va a garantizar ella la atención de la salud? No. Entonces, una reflexión a la gente que quiere expresarse y estar en contra de no sabemos bien qué. Facundo, no, Facundo Ale le va a hacer una pregunta, María. Sí, le quiero consultar por algo, porque en su momento, hace algunos días, Patricia Bullrich dijo que Cambiemos, en el caso de que hubiera estado gestionando el gobierno en contexto de pandemia, hubiera elegido como estrategia 2 meses de cuarentena estricta. Sin embargo, usted estaba contando recién, y yo obviamente lo suscribo, que cuando iban recién 2 semanas ya estaba organizando movilizaciones en contra de la cuarentena. Entonces la pregunta es, ¿cómo se convive con un sector de la oposición que básicamente lo que quiere es que el gobierno no gestione según las propias banderas, ¿no? Bueno, lo vivimos también en la provincia de Buenos Aires con la exgobernadora Vidal. Digamos, hay una constante de entorpecer todas las decisiones de gestión que tome el gobierno. Sin embargo, los intendentes radicales, así como uno lo ve en el país, los gobernadores que son de otro signo político, no atienden esa consigna de estos personajes de la oposición. ¿Por qué? Porque tienen que gobernar y tienen bajo su responsabilidad el pueblo de su provincia o el pueblo de su municipio. Desde la política es muy difícil convivir con estos personajes. Mire, cuando uno ve que el jefe de la oposición hoy está en la Costa Azul de vacaciones, que de verdad tuvo un aislamiento en serio, no sé, más de 18.000 kilómetros de aislamiento, y lo digo con este tono para no decir otra barbaridad, cuando uno ve que ese jefe de la oposición, que es el que combatió desde el inicio, que es el que nos dejó el país sin un Ministerio de Salud, simplemente con una secretaría, que es el que denostó el CONICET, que hoy hace punta en innovación tecnológica y científica para que tengamos los mejores avances en materia de tratamientos. Cuando uno ve eso, la verdad, en lo personal se lo digo, no me da ganas ni siquiera de hablar con esta gente, porque claro, hay una decisión absoluta de confrontar con el gobierno. Y ¿sabe qué? Yo siempre digo lo mismo, la oposición es parte del gobierno, siempre fue parte. El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar en función de la cantidad de votos que ha tenido y del sector de la sociedad que lo eligió, y la oposición tiene la obligación de controlar y vigilar las acciones de gobierno, no de sentarse en la vereda de enfrente a tirar cascote. Eso no es una oposición, eso es un esquema político destructivo de cualquier posibilidad de avance que se tenga. María Teresa, la última. Hay mucha gente que votó, 13 millones de personas, a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, que obviamente está indignada y que manifiesta en las redes sociales sus ganas de salir en algún momento, a apoyar al gobierno, a acompañar todas las medidas. ¿Qué se le dice a esa gente? Porque a esa gente le da mucha bronca lo que ve ayer. ¿Qué consejo le da a la gente que acompaña a Alberto Fernández, que es la mayoría, y que está en esta situación de decir, mirá lo que hacen, mirá lo que dicen, y en nuestra cara, ¿no? Haríamos muy mal si desde nuestro sector o desde el gobierno se propiciara que la gente saliera a expresarse a favor. Creo que tenemos que utilizar todo lo que tenemos a mano, que son las redes sociales, los medios de comunicación como el suyo, para poder decir que nosotros somos responsables. Mire, el peronismo siempre cuidó la vida. No va a ser distinto a lo que fue desde el origen de su historia. Nosotros vamos a cuidar la vida de los argentinos, como lo dijo Alberto Fernández y como lo dijo Kicillof. Aguantémonos, juntemos las fuerzas, hagamos reuniones virtuales con toda la gente que adhiere a las decisiones de gobierno y preparémonos para el año que viene, que va a ser un año de combate electoral duro. En este momento tenemos responsabilidad de gestión y nos tenemos que ocupar de la salud de la población. Doctora Elio Rossi. Hola. Sí, ahí está, tengo mi micrófono cerrado. Elio Rossi la saluda. Simplemente esto le quiero preguntar porque a mí me parece que los argumentos, como usted bien decía, no tiene sentido que nosotros le digamos a nuestra gente salgamos a demostrar que somos más, porque sería una contraproducente y absurdo. Pero digo, ¿cómo se habla, en qué términos se habla con alguien que esta serie de argumentaciones, de poner en riesgo la vida del resto y la vida propia, no es escuchada, no es atendida? Es decir, yo no me veo explicándole a Brandoni, mire Brandoni, usted puede contagiar a la señora que trabaja en su casa, o a sus hijos, o a sus nietos, no sé si tiene hijos, nietos, si el tipo no me va a escuchar. Digamos, ¿de qué manera?
Sí. Es lo mismo que sucedía con Juan José Sebrelli cuando uno lo veía en televisión, ¿no? Sus argumentaciones anticuarentena, la infectadura, término que acuñó él, digamos, era imposible explicarle a Sebrelli cuál era el riesgo que se corría. Bueno, lamentablemente hoy, le deseo la recuperación más rápida posible, hoy está internado, producto de esta enfermedad. A mí me parece que hay personas con las que, honestamente lo digo, yo no tengo la capacidad para hablar con esta gente, y será un déficit mío. Me parece que hay que hablar con aquella gente que está dispuesta a escuchar. Que la imagen que les impacte no sea un camión frigorífico en la puerta de un hospital. Digo, tenemos que tener una conciencia plena. Hoy escuchaba una psicóloga en la mañana, que va a ser una de las personas que arme el equipo de psicología para asesorar al presidente, y decía, hay que construir un sentido común en esto. Esta enfermedad es infecciosa, altamente contagiosa, no se puede andar por ahí de cualquier manera. Y bueno, tendrá que haber una acción por parte del gobierno nacional y provincial de machacar sobre esta realidad, y que todos nosotros, todos los militantes del sector político, de los sectores sociales, aprendan a hablarle al vecino diciendo, mira, no está todo liberado, no se puede hacer el asadito, ni tomar cerveza en la esquina, ni el picadito de fútbol. Corremos todos riesgos de infectarnos, y lo más grave no es solamente que corramos riesgos de infectarnos, lo más grave es que ponemos en riesgo el sistema sanitario, y el riesgo es que el día que la necesitamos no tengamos la cama. Me parece que estos son los términos en los que hay que hablar. María Teresa, muchas gracias. No, a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. María Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.